Muy buenas tardes. Tuve que cambiar el mensaje que había hecho con la IA. No, mentira. Yo coincido con lo que comentaba nuestro hermano recién de la tentación a veces de usar estos recursos y dejar de usar el recurso que Dios nos ha dado para comunicar lo que Él mismo quiso comunicar. Primero, yo quisiera agradecer al Señor por este tiempo que hemos tenido y lo que Él nos ha ministrado hoy, y a nuestros hermanos que nos han hecho entrar en la misma presencia de Dios para contemplar al Señor, para considerar el propósito que Él tiene para nuestras vidas y lo alto de este propósito, y animarnos a confiar y a descansar en Él, cuyas fuerzas son todo suficientes para nuestra debilidad. Hemos sido ministrados, ¿verdad? Ahora, los hermanos que han organizado esta conferencia también han previsto este tiempo para una porción para quien pueda hoy no conocer aún al Señor Jesucristo como el Salvador de la vida. Y quizás pueda haber alguno hoy aquí que no tenga esta seguridad de haber encontrado en el Señor Jesús aquel que perdona el pecado y transforma la vida. Y si alguno está en esta situación, probablemente pueda haberte gustado todo lo que hemos conversado hoy, pero seguramente no te hará mayor sentido. Y por eso quisiéramos ahora destinar unos minutos para hablar de este Evangelio Santo, de la salvación de Dios. Muchos sin duda de aquí somos salvos, pero por si hubiera alguna persona que no es salvo, entonces es que es necesario que todos sí podamos conocer esta salvación que aún Dios ofrece, una salvación que jamás podríamos haber obtenido, que no merecemos, pero que tanto necesitamos. Para hablar de esta salvación de Dios, yo quisiera llevarles a la Biblia, a la carta de Pablo a los Efesios. Hemos estado allí hoy meditando en esta carta y les quiero llevar al capítulo número 2. Carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 2. Y vamos a leer a partir del versículo número 1. Y yo le quiero pedir que por favor preste atención a esto que está escrito, porque esto sí tiene poder para transformar. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: Y Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
El Señor Jesucristo vino a mostrarnos lo que Dios nos quiso comunicar. Él nos dio un Salvador. Y toda la Biblia va a referir a la persona del Señor Jesús, en quien hemos pensado hoy. Y en Él se resume lo que Dios nos ha querido decir. Y yo quisiera que en este pasaje podamos considerar esta salvación de Dios, que aún hoy está accesible y disponible para quien no la ha obtenido para sí. Y quiero que pensemos en esta salvación respondiéndonos 5 preguntas que vamos a ver en este pasaje. La primera pregunta que nos vamos a responder es, ¿de qué nos salvó Dios? Y aquí vamos a hablar de la muerte. La segunda pregunta es, ¿por qué nos salvó? Y vamos a hablar del amor de Dios. La tercera pregunta que nos vamos a responder es, ¿cómo nos salvó? Y vamos a hablar de la gracia del Señor Jesucristo. La cuarta pregunta que nos vamos a hacer es, ¿para qué nos salvó? Aquí vamos a hablar de esperanza. Y la quinta pregunta que nos vamos a responder es, ¿qué tiene que ver mi fe en todo esto? Y aquí vamos a hablar de cada uno de nosotros. 5 preguntas que nos van a permitir, a través de lo que este pasaje dice, entender esta salvación tan grande de Dios, que es tan necesaria, y que el deseo de todos nosotros, y lo más importante, el deseo del corazón de Dios, es que nadie de los que estamos aquí deje de obtenerla si aún no la tienes. Por supuesto que, y tomando palabras de mi hermano, solamente vamos a tocar superficialmente cada uno de estos temas, pero lo suficiente para dejar que la palabra hable y podamos entender lo que Dios nos quiso comunicar a través de la persona de su Hijo. Entonces, primera pregunta, ¿de qué nos salvó Dios? Y la respuesta es, Él nos salvó de la muerte. Dice el versículo 1 que leímos de Efesios capítulo 2, vamos a estar aquí, que Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Probablemente ninguno de los que estamos aquí se considere un muerto, ¿no es así? Alguno puede estar muerto de cansancio o muerto de sueño. Antes del almuerzo estábamos muertos de hambre, pero ninguno de nosotros se considera un muerto, ¿no? Muy bien. Esta rama la arranqué de un árbol de aquí mientras estábamos tomando el helado, ¿no? Disculpen, hermano. Les quiero preguntar, ¿esta rama está viva o está muerta? ¿Qué creen? Muerta. ¿Está muerta? ¿Pero por qué? Mira, está verde, está flexible, tiene toda la apariencia que no... Esta rama, así como está, no es muy diferente de ninguna de las ramas de los árboles que están ahí. ¿Por qué está muerta? Muy bien. Está bien. Esto puede ser una pregunta tramposa, pero efectivamente esta rama está muerta. Y está muerta sencillamente porque fue arrancada del árbol que le daba vida. Esta rama no tiene vida en sí mismo, sino es por el árbol al cual está adherida. Este mismo concepto es el concepto de la muerte que habla Efesios capítulo 2. No aniquilación, sino separación. Nosotros estamos espiritualmente muertos, según el decir de Efesios 2, porque estamos separados de aquel en quien está la vida. Estamos separados de Dios. Y esta separación de Dios es lo que hace que estemos muertos. Ahora, más allá de que tenemos signos vitales, la Biblia aclara que estamos muertos en delitos y pecados. Con lo cual, la Biblia también se va a encargar de explicar que esta situación de muerte espiritual tiene que ver con nuestro pecado. Hermanos, yo sé que esto usted lo sabe muy bien. Pero yo quiero hablar a quien no conoce al Señor todavía y quiero llevarte a lo que la Biblia te confronta.
La Biblia va a arrastrar el tema del pecado hasta el mismo huerto del Edén, cuando en el relato el hombre decide voluntariamente desobedecer a Dios, pensando que la manera y la opinión y la perspectiva propia era superior a la opinión, a la perspectiva y, más importante, al mandamiento de Dios. Y deliberadamente el hombre desobedece a Dios. Y el hombre sufre la consecuencia que Dios le había anticipado. Le dijo, ciertamente morirás. Y no es que Adán murió en ese mismo momento, fue aniquilado. Sencillamente fue separado de Dios. Romanos capítulo 5 nos va a decir en el versículo 12, Pablo va a explicar esto y tomando esta misma referencia de lo que ocurrió muchos años atrás en el huerto del Edén, Pablo va a decir, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y ese todos me incluye a mí, y lo incluye a cada uno de mis hermanos, y lo incluye a usted también. Nosotros estamos muertos en pecado por haberlo heredado de nuestra propia naturaleza y también por haberlo cometido. Si yo preguntara hoy, ¿quién no ha pecado en este último mes? Nadie podría levantar la mano. Si yo preguntara ahora, ¿quién no ha pecado en esta última hora? Probablemente nadie podría levantar la mano. En el decir de Efesios capítulo 2, estamos espiritualmente muertos en nuestros pecados. Ahora, si esta muerte a la cual el escritor se refiere fuera tan solamente la muerte física, quizás no sería tan grave el problema. Sin embargo, la Biblia va a decir en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido para los hombres que mueran una vez. Y después de esto, ¿qué cosa? El juicio. Y el juicio va a ser sobre aquellos pecados no perdonados que cada una de las personas pueda llegar a arrastrar cuando se tenga que presentar delante de Dios, porque esto también va a ocurrir. Y cuando Dios juzgue el pecado, ese pecado que hoy nos separa de Dios, nos va a terminar separando de Dios de manera permanente. La Biblia llama a esto la muerte segunda, que no fue preparada para nosotros, sino que fue preparada para el diablo y para sus ángeles, pero que también es algo que sufrirán todos aquellos que, siendo pecadores, no han podido solucionar su problema del pecado. Morimos físicamente porque el pecado lo hemos pasado a nuestra naturaleza. Moriremos espiritualmente, eternamente separados de Dios, si nuestro pecado no es limpiado. Y de esto es de lo que Dios nos salva. La segunda pregunta es, ¿por qué nos salvó? Bueno, la respuesta es sencillamente que Dios nos salvó por amor. Dice el versículo 4 que estábamos muertos, pero dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. En este mundo donde nada es gratis, uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué Dios me salvó? La respuesta es, Dios nos salvó porque nos amó. No tiene nada que ver con algo que hayamos merecido por lo que somos. No tiene nada que ver con algo que hayamos hecho, ni tiene que ver con algo que podamos llegar a ser. Dios sencillamente nos salvó porque nos amó. Su motivación fue intrínseca. La Biblia no dice tan solamente que Dios ama. La Biblia dice que Dios es amor. Miren, me encantaría poder compartir cantidad de pasajes que hablan del amor de Dios. Solamente quiero mencionar algunos. La Biblia nos va a hablar que Dios nos amó primero, porque dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo
en pago por nuestros pecados. También sabemos que el amor de Dios no tiene límites, porque Efesios capítulo 3, un poco más adelante, Pablo va a decir, oraba para que los efesios pudieran comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la altura, la profundidad del amor de Dios. Y dice más adelante, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, no tiene límites. Y también vamos a encontrar en la Biblia que el amor de Dios es algo en lo cual podemos estar seguros. En Romanos capítulo 7, Pablo va a exponernos y va a reflejar lo miserable que somos. Nuestros mejores intentos por agradar a Dios son inútiles, porque el mal que no queremos hacer, eso hacemos y encontramos lo mismo que el apóstol decía, soy miserable. Pero en el capítulo 8, el apóstol va a dar ahora sobre esa miseria que nosotros traemos una luz de esperanza. Va a decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Va a hablar más adelante del capítulo 8 y va a decir, ¿quién nos condenará? Cristo es el que murió, más aún es el que resucitó. Y con esta seguridad, el apóstol Pablo va a terminar ese capítulo 8 extraordinario, diciendo, yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de, ¿qué cosa? El amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios es un lugar seguro. Ahora, hay mucha gente que no conoce el amor de Dios. Probablemente alguno, quizás, usted sea una de estas personas. Hay gente que cuestiona el amor de Dios al ver situaciones de injusticia y de dolor en el mundo, y ciertamente las hay. Ahora también hay otras personas que cuestionan el amor de Dios al ver situaciones de injusticia o de dolor en la propia vida, y aquí se pone más difícil. Una cosa es que haya hambre en el mundo, y digo, ¿cómo puede ser que Dios permita? Otra cosa es que haya hambre en mi casa. Y a veces los creyentes también caemos aquí. Cuestionar el amor de Dios cuando hay injusticia o dolor en nuestra propia vida. ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Cómo puede ser que Dios ame y permita estas situaciones de injusticia o de dolor? Claramente, esto no es una respuesta fácil ni corta, y no vamos a entrar aquí, podríamos hacer 10 conferencias para hablarlo, pero lo que sí la Biblia va a ser enfática es que no tenemos que buscar la evidencia del amor de Dios en las circunstancias que nos rodean, sino que tenemos que mirar a la cruz. Y tal como dice el texto que está expuesto en este muro aquí. La Biblia va a decir allí en Romanos 5:8 que Dios ha mostrado su amor, este que fue primero, este que no tiene límites, este en el cual estamos seguros. Dios ha mostrado su amor en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La Biblia te va a invitar a que consideres el amor de Dios, no a través de tus circunstancias, sino a través de lo que Dios hizo en la persona de su Hijo Cristo Jesús. Y esto nos lleva a la tercera pregunta. ¿Cómo nos salvó? Bueno, ¿de qué nos salvó? Nos salvó de la muerte. ¿Por qué nos salvó? O nos salvó porque nos ama. Ahora, ¿cómo nos salvó? Y la respuesta es que Dios nos salvó por gracia. Dice allí en el versículo 6 que juntamente con Jesucristo Dios nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y dice allí en el versículo 8, por gracia sois salvos. ¿Cómo nos salvó Dios? Por gracia. Se me está acabando el tiempo, pero yo sí quiero hacer un hincapié aquí. ¿Qué es gracia? Si preguntamos, ¿quién puede definir qué es gracia? Bueno, yo escuché una definición muy buena. Si usted va por la calle y una persona indigente le pide una ayuda y usted le da, usted está haciendo con esa persona misericordia, porque le está dando algo
que esa persona no podría obtener. Ahora, si esa persona indigente le pide algo y le pega una patada, y usted le da, está haciendo gracia. Porque no solamente está dando algo que esa persona no podría obtener, sino que está dando algo a alguien que no lo merece. Cuando la Biblia habla de gracia, va a resumir en esta palabra el proceso entero de la salvación. Se basa en la persona del Señor Jesús, en quién es, que lo hemos considerado hoy, en lo que hizo, en su encarnación, en su vida de sumisión al Padre, en lo que Él vino a demostrar, en su entrega a ser crucificado, en su muerte injusta, pero también en su resurrección, en su ascensión a los cielos y en su exaltación sobre todas las cosas, tal como hemos considerado hoy también. También gracia resume cómo esta obra del Señor Jesús tiene directa relación con nuestra vida. Porque si fuera algo que uno puede contemplar tan solamente de una manera como espectador, no sería transformador. Sin embargo, esa obra del Señor Jesús tiene impacto en nuestra vida. Y tiene impacto en lo que tiene que ver con el perdón de pecados, con la justificación delante de Dios, con la aceptación por parte de Dios. A nosotros que estamos muertos, tiene que ver con la vida eterna. Y todo esto, la persona del Señor Jesús, la obra del Señor Jesús y la implicancia que esta obra tiene para nuestra vida, es lo que la Biblia agrupa y pone de manifiesto la gracia de Dios. Por eso, cada vez que la Biblia va a referirse a la gracia de Dios, es algo inseparable de la persona de Jesucristo. Aquel que, como dice Juan capítulo 1, era lleno de gracia. Y quiero citar algunos textos. En Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24, dice la Biblia que todos hemos pecado, todos cometimos pecado. Y estamos, por eso, separados de la gloria de Dios o de la presencia de Dios. Y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, el apóstol Pablo va a escribir y va a decir, ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Y un texto más, por el tema del tiempo, que está en Romanos capítulo 5, versículo 20, un texto precioso. Pablo va a decir que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y subraye la palabra pecado. Pero dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, y subraye muerte, así también la gracia reine por la justicia, y subraye justicia, para vida eterna, subraye vida eterna, por medio de Jesucristo. Ahora, si uno da una segunda lectura a este texto, va a ver aquí tres palabras que la verdad no podrían ir juntas nunca. La palabra pecado, la palabra justicia y la palabra vida eterna. ¿Cómo puede ser que estas tres palabras estén juntas y no haya contradicción? Porque dado que tenemos pecado, solamente merecemos muerte. Con lo cual, si recibimos vida eterna, no hay justicia. Pero, si somos administrados con justicia, entonces no hay vida eterna. Ahora, lo que hace que estas tres palabras tengan sentido es la gracia. La persona y la obra de Jesucristo. Es cierto que tenemos pecado.
Y es cierto que la retribución de ese pecado es la muerte, es la separación de Dios y con Dios para siempre. Pero la gracia de Dios consiste en lo que Pablo va a explicar en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Dice que Cristo murió no por sus pecados, sino por los nuestros. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y apareció. La justicia de Dios y el amor de Dios se van a juntar en la cruz de Jesucristo. Porque allí el mismo Señor de la gloria tomó tus pecados y mis pecados y los de cada uno de mis hermanos y los pagó. Y soportó la justicia de Dios que nuestros pecados merecían. Y no solamente los nuestros, los suyos también. Si usted no es del Señor, sus pecados también fueron pagados allí. Y no solamente los de todos los que estamos aquí, los de todos los habitantes de Chile también fueron pagados allí. Y de los habitantes de América y del mundo también fueron pagados allí. Y de las personas que han vivido antes de nosotros también fueron pagados allí. Los pecados que harás mañana fueron pagados allí. Los que harán personas que quizás no han nacido aún fueron pagados allí. Los que harán hasta que el Señor defina que se acabó el momento, todos los pecados ya fueron pagados allí. Eso es gracia. ¿Cómo nos salvó Dios? Nos salvó por gracia. Dice Juan 1:17, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Muy bien, ¿de qué nos salvó? De la muerte. ¿Por qué nos salvó? Porque nos amó. ¿Cómo nos salvó Dios? Por gracia. Solamente quiero referir rápidamente para qué nos salvó. Bueno, esto habla de esperanza. Dice que versículo 7, que Él nos salvó para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios no solamente nos salvó para sacarlos de la condenación, nos salvó para mostrarnos su gracia eternamente. Dicen que el hombre es el único ser que vive mirando al futuro, a diferencia de toda la otra creación viva. Y mirar al futuro tiene que ver con esperanzas. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿en dónde están puestas tus esperanzas? ¿Dónde están puestas tus esperanzas? No hay mucho tiempo para entrar aquí. Pero la esperanza que los cristianos tenemos es que un día vamos a estar con el Señor. No tiene que ver contigo. De hecho, no depende de ti. Depende de Él. Y esto nos da seguridad. Pero la esperanza del cristiano es que un día vamos a estar con el Señor. Ahora, si aún no eres salvo, tú no tienes esta esperanza. Y si no tienes esta esperanza, no tienes ninguna esperanza. Va a decir Efesios, en el capítulo 2, un poco más adelante, va a decir, en el versículo 12, dice, ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. Va a decir más adelante,
en el versículo 12 va a decir, en aquel tiempo, ¿qué tiempo? Es en el tiempo que estábamos sin Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y subrayen, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Déjame decirte, si no tienes al Señor Jesús, no tienes esperanza. Puedes creer que tienes expectativas, esperanzas en cosas nobles como tu familia, tu trabajo, tu estudio, tu capacidad, seres queridos, familia que te quiere, amigos. Puede servirte 1 año, 2, 80 o 150 si quieres. Pero no alcanza para más. Si estás sin Cristo, estás sin esperanza. Dios nos salvó para darnos esta esperanza eterna, inconmovible, que según el decir de Hebreos capítulo 6, versículo 19, es como una segura y firme ancla del alma. ¿Para qué nos salvó Dios? No tan solo para rescatarnos, nos salvó para darnos esperanza. Y finalmente termino con la quinta pregunta. ¿Qué pasa con la fe? ¿Qué hay de la fe? La Biblia va a enseñar que la fe es ese agente por medio del cual Dios puede aplicar su gracia a tu vida. Eso es la fe. Es un agente, es un medio. La fe no salva, porque la fe puede ser puesta en cualquier cosa y no todas las cosas salvan. De hecho, el único que salva es Jesucristo. Puedes tener la mayor fe del mundo, pero la fe no salva. Lo único que salva es el Señor Jesús. La fe lo que hace es acercarte a aquel que salva. Y quiero dar un ejemplo, que es bien gráfico. Alguna vez lo escuché y me encantó. Imagínense un edificio en llamas, un edificio de varios pisos. 8 pisos. 8. Y hay incendio. En el último piso hay una persona atrapada por las llamas. Entonces los bomberos se ponen abajo de la ventana y varios bomberos con la red y le dicen, salte. La persona salta, es atrapada por la red y sale vivo de aquel incendio. ¿Ustedes dirían que la fe del hombre lo salvó? Quizás alguno podría pensar que la fe del hombre lo salvó, pero eso es un error. Porque el hombre podría haber saltado para el otro lado del edificio y caía en la vereda y moría instantáneamente. Lo que salvó al hombre fue la red. Su fe solamente le permitió cerrar la brecha entre su necesidad y la provisión que había abajo, que era lo que lo podía salvar, la red. Ahora también, en la misma figura, uno podría elaborar y decir que no necesariamente fue una fe ciega, no fue un salto al vacío. El hombre desde la ventana podía ver abajo los bomberos y podía ver que estaba la red. El hombre podía ver a personas entrenadas en rescatar gente con esa red. Quizás hasta uno podría lucubrar. Bueno, seguramente el hombre vio como otras personas ya habían saltado y habían sido atrapadas por la red de abajo y se habían salvado. No era una fe ciega, era una fe con evidencias, con lógica. Y la aplicación es bastante directa, ¿no es así? No puedes hacer nada para salvarte de tus pecados. Nada. No hay nada que puedas hacer. Ahora, tu fe puede llevarte a quien sí te puede salvar, que es Dios. Y Dios proveyó para nuestra necesidad de salvación y de perdón y de vida que no podemos procurar por nosotros mismos. Ahora, esta fe que te puede llevar a Dios no necesariamente es una fe fanática, ciega, crédula. No. Es una fe que se apoya en la razón. Y Dios nos dio una cabeza para que podamos razonar y para que podamos pensar. El Señor Jesús decía a sus discípulos, considerad las aves de los cielos, piensen, observen, piensen y saquen conclusiones. La fe en Dios no es una fe ciega,
ni fanática ni crédula. Es una fe que se puede basar en razón, que se puede basar principalmente y solamente y desde lo que está escrito en la palabra de Dios, que es lo que Dios nos ha querido revelar y es la fuente de toda verdad. Y finalmente decir que esta fe no es tan solamente una fe intelectual. La fe que salva es una fe que primero humilla. Porque cuando entendemos quién es Dios, desde lo que la Escritura dice, y entendemos nuestra situación, no podemos menos que humillarnos. Esta fe que salva es una fe que nos mueve al arrepentimiento. Yo no puedo hacer nada para salvarme, pero yo no quiero seguir así. Y esta es la fe que puede llevar con eficacia a cualquier persona a los pies de la cruz, donde el Señor Jesús todavía imparte su gracia y su obra de salvación. Y esta es la fe que puede lograr que Dios mire con gracia y responda al pedido de perdón y de vida que quien entiende su situación puede ir a buscar tan solamente a Dios. Esa es la fe. Puedes poner tu fe en cualquier cosa. Puede no importarte lo que Dios dice en su palabra, puede no importarte el pecado. Hay mucha gente que no le importa, que no cree en esto. Esto no cambia la realidad. Ahora, si realmente entiendes tu situación y tu necesidad y entiendes que Dios está en el trono, puedes poner tu fe en cualquier cosa. Hay gente que pone su fe en una estatuita, hay gente que pone su fe en un rito, hay gente que pone su fe en que haciendo ciertas cosas buenas puede ser que al final del día la balanza se equilibre. Esa fe no salva, porque la única fe que salva es la que nos humilla y nos lleva arrepentidos a la cruz de Jesucristo, donde Él ya pagó toda tu deuda. Termino. Efesios 2 nos va a enseñar acerca de la salvación de Dios. Esta salvación que nos rescata de la condenación en la cual ya estamos, naturalmente, ya estamos. Esta salvación que se explica tan solamente por el amor que Dios tiene por nosotros, su criatura que lleva su imagen. Esta salvación que se perfeccionó en el tiempo perfecto de Dios y a través de la persona y de la obra de su Hijo Jesucristo, Dios encarnado. Esta salvación que nos abrió la puerta del cielo y nos dio una esperanza segura, a la cual nos aferramos y que tenemos en Él. Pero nada de esto puede tener efecto en tu vida si no reconoces que estás muerto, si no te arrepientes, humillado, ante lo que la Biblia declara que es tu situación, y si no vas a poner tu fe en aquel que solamente te puede salvar. Dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, el soberano, el Kyrios, el dueño de todo, y que también que Dios le levantó de los muertos, que es lo que la obra de la salvación explica, recién entonces serás salvo. Y Dios quiera que hoy todos, sin excepción, podamos ser salvos.